es lo extraordinario? Que dice mi Biblia, y por seguro dice la suya, que nosotros somos reyes, sí. Usted es el sacerdote de su casa. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, la sangre del Cordero, usted puede santificar su casa. Usted tiene que decir: lo que se mueve en mi casa es ilegal, y como sacerdote yo voy a santificar mi casa, voy a santificarla. Si hay señales demoníacas, no es para que le tiemblen la pata. Ay, se movió un vaso. Ay, la cortina se movió. Ay, me tocaron la puerta. Es que tú eres sacerdote. Toma la sangre del Cordero. Pastora, no es que degolle una gallina, hermano. Es que se pare la... Sí, yo tengo que especificar porque hay casos especiales. Usted tiene que pararse y decir: la sangre de Cristo cubre mi casa. La sangre de Cristo cubre cada parte de mi casa. Espíritu Santo, esta casa es tuya. Tú eres el agua fresca que limpia de toda contaminación. Padre, tú eres el hisopo. Limpia mi casa. Limpia mi casa. Limpia mi casa. Limpia mi casa. Porque usted no sabe quién la habitó antes. Usted no sabe en qué esquina dedicaron. Mi esposo debe de recordarse que a nosotros nos trajeron una niña de Moa, unos 8 años. Estábamos predicando en Moa. Moa es una ciudad de mi provincia, Holguín. Estábamos predicando y me traen una niñita. La niña se había vuelto loca. Los padres habían comprado una casa hermosa, y se habían ido a vivir para esa casa. La niña, hermano, no podía dormir en su cuarto. Eso fue el primer síntoma, la primera señal. La niña se levantaba en la noche, lloraba, venía para el cuarto de él, se les metía en el medio de la cama. La niña lloraba, la mamá: no seas malcriada, la llevaba al cuarto. Luego la niña empezó a decir que sentía como le movían la cama y la despertaban 2, 3 de la mañana. Hermano, una niña. Luego la niña empezó a orinarse en la cama del miedo. Y empezaron las señales a aparecer, pero los padres: no pasa nada. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que eran padres cristianos, hermano. ¿Cómo es que a veces no nos movemos en las atmósferas espirituales? Vete a dormir, Mimi, tranquila. Tú, cuando pase algo, proclama el nombre del Señor. Perdóneme, ¿cómo vamos a delegar una responsabilidad de esa índole en un niño? Tranquila, mami, que Dios está contigo y el ángel de Jehová. Sí, está bien que le des palabra, pero tienes que actuar. El caso es que esta niña cogió un pánico de tal manera que ya no podía dormir. La sacaron para la sala. La niña veía como del cuarto salían. La historia termina en esto, hermano. El día que los padres hablaron con el pastor y el pastor habló conmigo y yo le dije: tráiganla. La conversación había sido entre el pastor de la iglesia y los padres de la niña. Cuando la niña ese día la vistieron, no le dijeron a dónde iba. No le dijeron a dónde iba. La niña la visten y le dicen: vamos a salir, mamita. Solo se sienta en el carro y la niña empieza a decir: no me lleven a verla. No me lleven a verla. Y los padres se asombran porque ninguno le había dicho a la niña a dónde iba. No me lleven a verla. El caso es, hermano, que abajo de la escalera estábamos quizás en un cuarto piso, tercer piso, había que subir escaleras. Y la niña en la primera planta empezó a gritar y yo la escuchaba. Abro la puerta del apartamento, estábamos esperando el caso de la niña para orar por ella. Y cuando me asomo, la niña dando gritos, arreguindada, hermano, de la baranda de la escalera: no me suban, no me suban, dando gritos. Yo digo: que me suban uno de los padres. Y empiezo a preguntarle. Lo primero que le pregunto es: ¿quiénes vivían antes que ustedes? Y así muy normal me dice: mire que una bruja. Bueno, así. Dios mío. Ahí yo me arranco la cabeza. Ok. ¿Quién dormía en el cuarto de la niña? Nadie. Fíjese que cuando nosotros fuimos, ese era el cuarto de la casa que estaba vacío, porque lo único que había era una cortina en un closet y unos vasitos y unos platillos. ¿Verdad que son? Dios mío, eso es lo que vienen, venir un avión y se viene un mosquito, hermano. Y el caso es que ese era el cuarto donde la bruja trabajaba, donde movía lo espiritual, y ahí metieron la niña. Solo así el espíritu me dice: pregúntale si la cama está en el mismo lugar donde ellos vieron los platillos. Y le cabal, hermano. Y la cama la pusieron, ¿verdad?, en el mismo lugar donde estaban los platillos. ¿Cómo usted sabe, pastor? Y yo: ¿qué les hago, hermano? Sí, es que ustedes
no purificaron su casa. Hay casas que son inhabitables. Hay espíritus que tienen autoridad sobre propiedades porque fueron consagradas. Caso es que le digo que me suban a la niña, a pura penas, a la fuerza me la traen. Cuando la niña me ve, no me podía mirar a los ojos. Y empieza a dar gritos. Hermano, le estoy hablando, que yo haga así no significa que sea grande, es que yo soy pequeña, pero era una niña chiquita. Y la niña, hermano, empieza a gritar y yo, mírame a los ojos y no podía. Totalmente poseída, la abrazo, empieza a llorar y empiezo a ministrar sobre ella. Señor, yo ordeno que todo, y empiezo a orar por la niña y la niña termina riéndose. Pastora, gracias, pastor. Y los padres no conocían a su hija. Entonces, perdone, hermano, perdone. ¿Sabe cuántas veces nos metemos la vida leyendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que tiene tanta riqueza espiritual, no lo leemos? Las señales no son para pasarla por alto. Las señales son para actuar. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que dice, va a aparecer una marca y vas a hacer algo, y si no desaparece la marca, tienes que hacer algo más. Y si no desaparece la marca, vas a hacer algo más. Y si no desaparece la marca, vete. Dígale al que está a su lado, ¿así o más claro? Dígamele a alguien, ¿así o más claro? Entonces, hay casas que tienen espíritus de enfermedad, que solo se mudan y se enferma todo el mundo. O el más débil, o el más joven. Por eso el Señor decía, entraron, vieron la marca, desaparezcan, que no entren. Es más, no bajen la mudada, para que nada se contamine, hermano. No se lo estoy inventando, se lo estoy leyendo. Y es más, voy a leer el pasaje completo. Levítico. Señor, quiero salir de este punto, pero está tan bueno. Aquí está, lo voy a leer. Levítico 14, 37 en adelante, 38. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Inhabitable. Inhabitable. Para esperar que lo que hubiese allí desapareciera. Entonces hay espíritus que pueden. Muchachos, ¿quién tengo en la computadora de atrás? ¿Quién? No veo. Solo veo un bombillo verde. ¿Quién? ¿Está Nelson? Ok, déjenlo así un instante. Voy a hacer algo, yo les aviso y me conectan ahí. Hoy parece miércoles, pero no lo es. Levíticos 37, no. 14, 37. ¿Me lo pueden poner en pantalla, muchachones? Ahí, porfa. Voy a voltearlo. Y el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá y le examinará si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa. O sea, por 7 días la casa estaba desocupada para ver si el espíritu que estaba ahí se iba tras los dueños o se quedaba en la casa. Si el espíritu se iba, la contaminación se iba o se adueñaba de la casa. Entonces el sacerdote todavía no dejaba que es que yo tenía que haberle llamado al mensaje casas inhabitadas, más que encantadas, porque el sacerdote todavía no daba entrada a la gente a la casa. Al 7º día volverá el sacerdote y examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga. Es que yo no le llamaría una plaga, sino una señal que evidenciaba dónde había contaminación. Hermano, nuestros hijos son sensibles al mundo espiritual. No menosprecies cuando ellos ven algo. Mamá, vi algo, no lo menosprecies. Mamá, había un niño en la casa. Ay, tú con tus locuras. No, los niños son más sensibles al mundo espiritual que nosotros. Los animales son sensibles al mundo espiritual. Y entonces muchas veces hay señales a las que le pasamos por alto. Entonces todavía la casa no era habitada y decía, arranquen las paredes, descubran qué hay ahí. Yo recuerdo en la ciudad de Las Tunas, fui a una iglesia donde me llevaron a orar por una niña, hermano. Digo niña, pero tenía unos 19 años, totalmente endemoniada. Le escondieron en la casa los